Pues, ¿me confirman en estos momentos si están viendo mi pantalla, porfa? Ya empezó a Muy grabar. buenas tardes, Inge, sí, se observa. Vale, muchísimas gracias. Entonces, vamos a mostrar el cronograma que tenemos para el día de hoy. El día de hoy, pues, vamos a tener como tal la explicación de la evidencia número 2 perteneciente a esta actividad de proyecto número 3 de la actividad de aprendizaje número 4, ¿vale? Y luego de ello vamos a tener una pequeña intervención de la profe Luz Mary Callejas, quien nos va a dar una retroalimentación de acuerdo a las evidencias 6 y 7 que se vieron en la conferencia anterior, ¿vale? Listo, chicos, entonces espero se encuentren muy bien, espero hayan pasado pues una buena semana y quería pues comentarles que esta conferencia, perdón, esta evidencia número 2 es un poquito extensa. Y para muchos de ustedes, pues de pronto va a ser un poquito complicado, pero no se preocupen, que pues la idea es poder acompañarlos en el proceso y que vayan entendiendo poco a poco, ¿vale? Como les había comentado en la sesión anterior, en esta actividad proyecto número 3 íbamos a ver más a profundidad acerca de UML, el lenguaje unificado de modelado. También íbamos a ver algo de diseño de bases de datos. Y también teníamos por aquí otro material que decía modelando la estructura y el comportamiento del software. Estos materiales, si ustedes han tenido como tal la oportunidad de verlos, más que todo van enfocados a lo que son diagramas, a crear diagramas. Aquí tenemos este recuadro, si se acuerdan de qué era. ¿Hay alguno que me pueda decir, por favor? Este recuadro era de la evidencia número 5, que era la especificación de requerimientos de la fase 1, ¿verdad? Entonces, para esta actividad de proyecto número 3, vamos a hacer uso de esta pequeña plantilla. Aquí podemos ver unos pequeños diagramas adicionales pues a lo que fue los casos de uso. Tenemos pues muchos más. Este es por ejemplo de la entidad de relación. Aquí tenemos otras más que tenemos diagrama de secuencias, inclusive tenemos otra explicación más a fondo de lo que son los casos de uso, tenemos diagramas de actividades, tenemos diagramas de objetos. Aquí pues tenemos como tal el modelado de la estructura y el comportamiento, que el modelado de la estructura pues más que todo no lo define el diagrama de clases y el de comportamiento más que todo nos lo define el diagrama de secuencias y colaboración. En ese orden de ideas, les quería comentar que para esta evidencia número 2, vamos a ver, vamos a ver lo que son los diagramas de entidad-relación, los diagramas de clases, los diagramas de secuencia, de colaboración y diagramas de actividades. Vamos a ver básicamente seis tipos de diagramas. El de la entidad relación, el de clases, el de secuencia, colaboración y actividades. En ese orden de ideas quería pues hacerle una recomendación a todos que para esta actividad proyecto número 3 o en específico para desarrollar esta evidencia, que le puedan echar un vistazo sí o sí a este material de formación. ¿Por qué? Pues porque es un poco extenso y es un poquito complicadito, digámoslo, de entender. Entonces, para la evidencia nos piden básicamente, de acuerdo pues al proyecto en el que nosotros venimos trabajando, ya no es de acuerdo a un ejemplo que teníamos en la fase anterior, que era un ejemplo de recursos humanos, ¿verdad? Que dar de alta y dar de baja. Ya no vamos a utilizar como tal un ejemplo así, sino vamos a utilizar como referencia nuestro proyecto, el proyecto que ustedes están elaborando. Entonces, en base a su proyecto, ustedes van a crear esos diagramas de entidad-relación, de clases, de secuencia, de colaboración y de actividades. Para ello, en algunos casos, en algunos diagramas,
vamos a requerir el uso de, o bueno, vamos a requerir algo como tal de los casos de uso. Es por ello que es importante que ustedes pues puedan plasmar, así sea por ejemplo en una hojita, los casos de uso de su sistema. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a requerir o digamos que ese caso de uso es el que vamos a tener de referencia para elaborar la mayoría o en, digamos, algunos de los diagramas, ¿vale? Entonces, vamos a abrir aquí el formato de la evidencia, lo había cerrado. No se preocupen si les estoy asustando, que no se vayan a preocupar. Como siempre les he dicho, siempre estoy aquí para ustedes, para explicarles. Si no entienden ahorita, pues podemos hacer otra conferencia. Inclusive estaba pensando de que en la otra conferencia seguir explicando este tema. Pues por lo mismo, porque es un poquito extenso. Entonces aquí tenemos nuestra evidencia, nuestro formato de la evidencia. Y básicamente lo que debemos entregar es la elaboración de un diagrama entidad-relación, la elaboración del modelo de clases que lo compone el diagrama de clases y la elaboración del modelo de procesos que lo componen básicamente tres diagramas, o bueno, tres tipos de diagramas. Los diagramas de secuencia, de colaboración y diagramas de actividades. Básicamente, digamos que no es un diagrama por, por, por cada tipo, sino, por ejemplo, el modelo de entidad-relación es un diagrama nomás. El modelo de clases, digamos que ya es uno por cada caso de uso. Es un diagrama de clases por cada caso de uso. Ah, no, miento. El diagrama de clases creo que es solo uno, si no estoy mal. Sí, es solo uno. Y este modelo de procesos sí es uno por cada caso de uso. O sea, por cada caso de uso, por ejemplo, no sé, buscar factura, vamos, vamos a realizar un diagrama de cómo se busca la factura. Es aquí donde entra, por ejemplo, cuando ustedes intentan pues explicarme o exponerme allí en el diagrama de casos de uso la funcionalidad específica, o digamos el paso a paso. En estos diagramas lo que buscan es básicamente representar ese paso a paso de qué debemos de hacer en determinado caso de uso, ¿vale? Entonces, tenemos que realizar estos diagramas y como vemos, el diagrama del modelo de entidad-relación lo vamos a desarrollar en una herramienta llamada DIA, que es esta herramienta que vemos aquí. Es un software que pesa 29 megabytes, es de código libre, código abierto. Y yo pues les voy a dejar nuevamente el enlace para que lo puedan descargar. Les voy a dejar el material de formación, un material complementario en la plataforma, bueno, material de formación en la plataforma para que ustedes puedan ingresar allí y descargarlo, ¿vale? Muy sencillo de descargar. Con este pequeño software vamos a crear lo que es nuestro diagrama entidad-relación, que básicamente es un gráfico parecido a este, ¿vale? Luego de ello vamos a elaborar como tal el modelo de clases, que el modelo de clases pues ya lo vamos a elaborar en la herramienta de StarUML, y la habíamos trabajado anteriormente, por ejemplo, con los casos de uso. Nosotros pues allí tenemos que crear, por ejemplo, la plantilla de el diagrama de secuencia, por ejemplo. Bueno, aquí en el diagrama de clases, en este mal. Acá, añadir diagrama. Bueno, creo que aquí está ya. Entonces aquí vamos a añadir el diagrama de class diagram. Entonces aquí tenemos como tal nuestra interfaz para desarrollar unos diagramas de clase. Siempre pues era algunos objetos que habíamos trabajado o que habían trabajado algunos de ustedes cuando estaban intentando hacer el caso de uso, ¿vale?
Para los otros diagramas vamos a utilizar igualmente esta herramienta de Star UML. Nos permite generar o crear diagramas de secuencia de colaboración y diagramas de actividades. ¿Listo? Pues aquí nosotros buscamos el diagrama que queremos, modelos, diagramas, y ahí vamos a buscar el diagrama pues, que vamos a desarrollar. En ese orden de ideas, pues básicamente esta evidencia se compone de solo desarrollar diagramas o hacer figuritas, ¿vale? Primeramente nos piden el modelo de datos. El modelo de datos pues se compone como tal del diagrama entidad-relación. Básicamente lo que nos dicen allí es realice o elabore el modelo de entidad-relación del sistema de información que ustedes van a desarrollar. Básicamente eso es lo que nos dice allí. Que aquí nos dice que debemos tener pues en cuenta el material de formación, diseño de bases de datos, y vamos, pues nos da una pequeña explicación que este modelo deberá contener las entidades, los atributos, las relaciones que se identificaron entre las entidades, ¿listo? También deberá contener la cardinalidad y la participación de las relaciones. El diagrama se deberá realizar en la herramienta DIA, como lo dice allí, y tiene como tal un nombre específico. Modelo, guión bajo, ER, el nombre de la persona. Si tiene espacios el nombre, pues le coloca un guión bajo y coloca el otro nombre y así sucesivamente, y al final coloca guión bajo y la fecha, y punto día pues lo coloca ya el programa cuando ustedes lo vayan a guardar. Entonces el modelo entidad-relación como tal es un modelo lógico de datos creado para facilitar la creación del modelo de datos de una situación o fenómeno del mundo real mediante un esquema basado en atributos, entidades y relaciones entre ellas. ¿A qué se refiere con eso? Este modelo de entidad-relación es básicamente un diseño de la base de datos que nosotros vamos a crear. Básicamente es un diseño, o digamos, sí, un diseño a tener en cuenta cuando ya estemos en la fase de la elaboración o la creación de la base de datos. Para crear un modelo de entidad-relación debemos tener unos elementos. Esos elementos se componen de entidades, de relaciones y de atributos. Las entidades pues son estos rectángulos que vemos aquí. Las relaciones pues como tal son, bueno, se representan de una manera diferente. Ahorita les explico. Y los atributos como tal son aquellas características que diferencian algún objeto de otra cosa, ¿vale? Entonces las entidades como tal nos dice que representa un objeto o una cosa que tiene una existencia en el mundo real, como una casa, un carro, o puede ser también entre una ente conceptual, como una empresa o un plan de cuentas. También tenemos algunas entidades pues fuertes. Las entidades fuertes son aquellas que tienen atributos que lo hacen único, como por ejemplo una persona. Una persona tiene un atributo que lo hace único o que lo identifica como único, digamos, en un país. Por ejemplo, un ciudadano de Colombia tiene tan solo un número de cédula, ¿verdad? Ese es único entre todos los habitantes de Colombia. Las entidades débiles, perdón, son aquellas que no poseen como tal un atributo único. Por ejemplo, como lo dice allí, por ejemplo, los pagos que se hacen en las obligaciones financieras. O sea, cuando usted va a pagar un crédito, tú vas y pagas y pues se genera el código en ese instante, pero no se tiene ese código previamente. Entonces, digamos que no sería, por ejemplo, único o no tendría esta característica única, por decirlo de esa manera. Pero más adelante, pues vamos a ver que se le va a agregar un atributo único, ¿vale? Pues es indispensable para crear relaciones. El atributo, pues, nos dicen que son los elementos que conforman una entidad. También, pues, reflejan como tal una característica propia de una entidad, por ejemplo, como la cédula, el nombre, la dirección y la ciudad de la entidad. Independientemente de un atributo puede ser la cédula pues es única. El nombre, pues el nombre sí puede ser repetido, no hay ningún inconveniente allí. Para crear como tal un diagrama de entidad de relación,
El primer paso que debemos nosotros realizar es determinar el modelo de entidad-relación a estudiar y estudiar como tal los requerimientos del módulo del sistema de información a desarrollar. Para eso, pues aquí tenía citado la página número 16 de el material de diseño de bases de datos. Entonces vamos aquí, página 16. Y en esta página vemos nosotros que tenemos aquí la plantilla de requerimientos, ¿verdad? La cual pues especificamos nuestros requerimientos funcionales más que todo. Nos dice que pues para terminar como tal el modelo entidad-relación debemos estudiar los requerimientos del sistema de información a desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta estos requerimientos que nosotros expresamos aquí, vamos a crear nuestro diagrama de entidad-relación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces aquí nos dice, vamos a tener el requerimiento de módulo de servicio al cliente para una empresa de servicios públicos, que este módulo se requiere para entender las peticiones, quejas y recursos que interponen los clientes en nuestra oficina telefónicamente por correo electrónico. El sistema deberá permitir la consulta, registro, actualización, impresión de cada PQR. El formulario PQR debe contener, hago énfasis aquí, porque, ¿se acuerdan? Pues yo les había comentado de que pudieran colocar allí los datos que se va a requerir para un reporte o para un registro de un determinado, no sé, determinada venta o registro de producto, ¿vale? Entonces aquí nos dice que el formulario PQR debe pedir o contener el tipo como tal de PQR, la fecha, la hora, la cédula, la descripción del PQR, el origen del PQR, el teléfono y el estado. Entonces, básicamente con esa información vamos a poder explicar ahorita el ejemplo que tenemos allí adelante, perdón. Entonces, aquí nosotros tenemos, vamos aquí que lo tengo que más grande. Entonces, aquí nosotros tenemos un diagrama entidad-relación y si se fijan tenemos dos entidades, una entidad cliente y otra entidad PQR. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que el cliente puede registrar PQRs. Un PQR pues puede ser de un determinado cliente. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Pues que les había comentado que tenemos más elementos, tenemos las entidades que son estas, serían cliente PQR, los atributos que serían como tal las características que tiene esas entidades que serían teléfono, cédula, nombre en el caso de cliente, y tenemos tipo, origen, descripción, estado, hora y fecha que es como tal de la entidad PQR. Si nos vamos aquí nosotros al material de formación, vemos aquí que nos dice que vamos a tener como tal PQRs y que esas PQRs deben ser interpuestas por los clientes. Entonces aquí vamos a nosotros a primeramente identificar cuáles son las entidades que intervienen como tal en nuestro sistema. Entonces, que va a intervenir la entidad PQR y la entidad, pues, cliente, pues ya que PQR sería como tal un modelo y cliente sería como tal otro modelo, ¿listo? Digamos, básicamente como un molde, por decirlo de esa manera. Un molde de cliente, pues, cuando tenemos un molde de cliente tenemos unos campos, cédula, nombre, teléfono, y con esos campos, pues, nosotros podemos crear miles de clientes. Que la cédula tal, el nombre tal, teléfono tal, que la cédula tal, nombre, teléfono tal. Y también pues podemos crear miles de PQRs. Como les decía, esto básicamente es un diseño para cuando estemos desarrollando o creando nuestra base de datos. También les decía que tenemos unas relaciones. Las relaciones en este caso las representamos con este rombo que vemos aquí y le estamos diciendo que estamos relacionando la entidad cliente con la entidad PQR. Básicamente lo que estamos representando aquí es que un cliente puede tener o puede crear un PQR. Básicamente esa es la lógica. Y que un PQR pertenece a un cliente. En este caso nosotros pues debemos analizar muy bien la situación. ¿Por qué? Porque nosotros pues podemos decir, listo, a un cliente le pertenece, o un cliente puede crear una PQR, un PQR. Y un PQR pertenece a un cliente. Si nosotros lo expresamos de esa manera, lo dejamos de esa manera, vamos a decir que un cliente
solo puede crear un PQR y esto digamos que no es óptimo en un sistema. No es óptimo, digamos, en determinados casos. ¿Por qué? Porque digamos que usted interpuso una petición ante el Ministerio de Educación y por usted ya el hecho de ya haber creado una petición, usted no puede crear como tal una queja o un reclamo. Entonces es algo insólito. Como tal, nosotros debemos como tal hacer o analizar el caso dependiendo de cómo sea, porque vamos a encontrar en algunos casos que sí es de uno a uno y en otros casos como este que es de uno a muchos. Entonces, un cliente puede crear muchos PQRs y para representar eso lo vamos a ver con algo llamado cardinalidad, que digamos es un pequeño numerito acá y un pequeño símbolo acá, que nos representan o nos dicen o sí, nos expresan que un cliente puede tener pues muchas PQRs, ¿listo? Y que una PQR pertenece a un cliente, porque una PQR no la puede interponer, digamos que muchas personas. O bueno, pueden haber casos en que sí, pero en la mayoría de casos, por ejemplo, de los aplicativos web, si alguien va a registrar un PQR, pues lo realiza solo una persona, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar o me pueden decir cómo vamos hasta ahí, chicos? Si van muy rápido, si van perdidos o algo así. Muy importante que me puedan expresar aquí porque, o sea, como les digo, si tienen dudas, preguntas, me lo hagan saber, porque como les digo, perdón, ya lo dije nuevamente, es un poquito complicado entender. Inclusive, pues cuando estaba en la universidad también me fue un poquito de complicado. Entonces, chicos, los escucho. ¿Alguno? Carlos Piedradita, ¿me puedes decir si está entendiendo al menos? O digamos que vamos muy rápido o algo así. Sí, profe, se entiende. Está bien. Listo, listo, Carlos, Sí, vale, profe, muchas ahí gracias. vamos. Gerson, Gerson, ¿me querías decir? Ingeniero, yo sí de verdad no entiendo muy bien. No sé, estoy como bloqueado con ese temita, pero ahí vamos a Listo, la Gerson. poca. Pues como tal estaba pensando, como también les decía, en otra conferencia vamos a explicar lo mismo. Inclusive estaba pensando en la posibilidad de hacer como lo hacíamos, como hice conferencias así con LFP, de dar una conferencia adicional aparte de los jueves, porque sí quiero que ustedes entiendan bien esto. Sé que a algunos pues les va a ser complicado, pero pues la idea es pues que todos entendamos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir y Profe, hacer si como tienen una preguntas, práctica, ¿no? sí, es ser como una práctica, podemos hacerlo. Correcto, Wilson. Listo, entonces vamos a seguir. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer saber. ¿Listo? Porque tenemos, pues voy a darle un poquito de tiempo a la profe Luz Mary. Inclusive estaba pensando en recortar la conferencia hasta un tiempo, hasta un determinado tiempo. Digamos que dar la explicación, digamos, hasta la parte de diagramas de clases y ya el resto darlo para la otra sesión. Y programar una sesión intermedia, pues para repasar nuevamente esto, ¿vale? Como para digerirlo un poquito y no meterles todo de una. Entonces, vamos a... Sí, profe, Vale, totalmente de acuerdo. Es que el tema sí está un poquito enredado. listo, listo, Alexandra, vale. Otro ejemplo, profe. Ya ahorita vamos a ver más ejemplos, ¿listo? En este caso, Profesor, sí, dime, Carlos. disculpe, yo no sé si usted se acuerda que alguna vez le había comentado del curso de la Universidad de los Andes que está en curso Correcto. de UML y ahí explican todo esto. No sé si usted me permita mañana de pronto compartirlo en el grupo de WhatsApp, si les, Sí, si no le... hay ningún problema, tranquilo. Entonces te lo agradezco. No me acuerdo cómo era el link, yo sí lo habéis visualizado, más no tenía conocimiento de que estaba allí. Muchísimas gracias, Carlos. Ok, Eh, Listo, entonces, Carlos, si nos comparte como tal ello al grupo, yo les comparto como tal al otro grupo, ¿vale? Entonces, estamos en el diagrama entidad-relación. ¿Listo? Entonces, eh, para este diagrama que tenemos aquí, tenemos una pequeña documentación. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos una pequeña documentación o un pequeño ejemplo. Entonces, como primer punto nos dice que se identifican dos entidades, como les estaba explicando anteriormente, el cliente y el PQR. También, como segundo punto,
nos dice que la relación entre un cliente y una PQR está dada porque un cliente origina una PQR, o sea, un cliente crea una PQR, básicamente es lo que nos dice. El tercer punto, esto no lo tienen que hacer, esto es solo como tal la explicación, lo que ustedes me tienen que hacer es básicamente estos dibujitos de acá, ¿listo? Como para que no se vayan a asustar. Entonces, el tercer punto nos dice que un cliente puede crear muchas PQRs, ¿sí? Que alguien me diga, Perdón, instructor Juan Camilo, una pregunta. ¿Este material ya está disponible en la plataforma o aún sí, no? correcto, este material está disponible desde cuando inició la actividad de proyecto número 3. No sé si yo las compartí a los grupos, la verdad. ¿Me Sí, pueden no, pero confirmar, por favor? es que validé y no está activada o no veo activada la actividad como tal. O estoy equivocado, Ah, perdón. ok, ok, la actividad no está activada todavía, pero el material de información sí. Qué pena con ustedes. Ahorita lo que terminemos la actividad, perdón, la sesión, les activo la actividad. Perfecto, gracias. Eso le iba a decir. ¿Listo? Pero Eso le iba a ese decir. material sí está como tal en la plataforma, ya lo pueden visualizar. Entonces, vamos en el punto 3. En el punto 3 nos dice que un cliente puede crear muchos PQRs. Entonces, es lo que les decía ahorita que les voy a explicar con la cardinalidad. Un cliente puede crear muchos PQRs. Por lo tanto, la cardinalidad, ve aquí nos dice la cardinalidad de un cliente respecto a las PQRs que puede originar es de 1 a muchos o de la notación estándar 1, 2 puntos M. Básicamente, o sea, este lenguaje que tenemos aquí es un poquitico técnico, pero básicamente lo que nos dice es que un cliente puede crear muchas PQRs. Y para representar esto, nosotros pues básicamente vamos a colocar esta notación. Un 1 aquí en la partecita de acá, un 1 acá y una M acá, que sería que un cliente puede crear muchos PQRs. Y como tal, un PQR pues pertenece a un cliente nada más. Básicamente esa es la explicación. En el punto 4 nos dice que una PQR solo puede ser relacionada con un único cliente, como les venía comentando. Una PQR pertenece a solo un cliente, ¿verdad? Por lo tanto, la cardinalidad de la entidad PQR hacia la entidad cliente es de muchos a 1 o la notación estándar de M a 1. Entonces, básicamente tenemos acá una relación de 1 a muchos y de 1 a 1, si no estoy mal. Si no estoy mal, es así. Entonces, en el quinto punto nos dice que los atributos de la entidad cliente son cédula. Recuerden que los atributos básicamente era lo que teníamos aquí especificado en la parte superior, que la cédula del cliente, como tal el teléfono del cliente. Entonces, estos son los atributos que nosotros pues los representamos aquí para crear nuestras entidades. Y de acuerdo a eso, pues vamos a colocar esos atributos pertenecientes a esta entidad. Para ello, pues utilizamos estos óvalos y una relación pues con esta flechita. O bueno, con esta línea, ¿listo? Directamente asociada. Instructor, una pregunta, pero ¿Sí? entonces una relación se puede leer en dos sentidos y tendría que escribirse en dos sentidos, es decir, un cliente puede originar una o muchas PQR, ¿cierto? Correcto, Ahí sería de uno a muchos. correcto, de una Si mucho. lo miramos desde el punto de vista desde el cliente hacia la PQR, pero si lo Correcto, vemos de la PQR hacia el cliente, una PQR solo puede ser generada por un cliente. correcto. ¿Cómo En escribe ese, uno la cardinalidad? ¿En qué sentido? Es decir, ¿cómo define uno en qué sentido va a escribir la cardinalidad? ¿De cliente a PQR o de PQR a cliente? ¿O hay una manera de escribir las dos eh, cardinalidades? como tal, se deberían escribir las dos cardinalidades. Una a este lado y otra a este lado. Entonces aquí vamos a escribir nosotros dos símbolos. Por ejemplo, uno a muchos y aquí de 1 a 1. Pero pues aquí nos dice que una PQR solo puede estar relacionada con un único cliente, además puede exigir muchas PQRs para el mismo cliente. Por lo tanto, la cardinalidad de la entidad PQR hacia la entidad cliente es de mucho a unos o una notación estándar M a 1. Entonces, básicamente cuando nosotros le colocamos aquí, le decimos que muchos PQRs pueden pertenecer a un determinado cliente.
Entonces lo que vamos a hacer es básicamente coger este 1 a muchos, ponerlo a este lado, 1, 2 puntos, M, y para la cardinalidad de decir que, que varios PQRs pueden pertenecer a un único cliente, vamos a colocar esta notación de M 2.1, aunque creería que aquí, pues más o menos, o sea, según mi experiencia, creía que está mal planteada. Sin embargo, pues se los voy a hacer saber ahorita, ¿listo? Ahorita Eso, después de profe, la... ahí tenía esa pregunta, si esa cardinalidad de PQR a cliente tiene, o sea, sería doble. Entonces podría ser de una PQR pertenece a un cliente o muchas PQRs pertenecen a un cliente. Muchos PQRs pertenecen a un cliente. Sería Un doble, ¿no? cliente. Muchos PQRs pertenecen a un cliente. Ah, correcto, perdón. O sea, Irían las dos, ¿cierto, profe? Perdón. muchas PQRs podrían ser de un cliente y una PQR puede ser de un cliente. No sería igual que de cliente a PQR. Que de cliente a PQR. Si le colocamos acá de 1 a 1, ¿me dices tú? Sí, o sea, a la derecha, o sea, en la cardinalidad de cliente a PQR sabemos que es de una a muchas, ¿cierto? Sí. Ahí sería de 1, 2 puntos M. Pero entonces al otro lado podría ser doble cardinalidad, podría ser de muchas PQRs a un cliente o de una PQR a un cliente. No sé si estaré errado. Compañero, lo que pasa es que yo lo interpreto a que uno debe colocar el ejemplo más amplio. Es decir, si en el primer caso seleccionamos de un cliente y ponemos de 1 a M es porque un cliente puede generar una o muchas PQRs. Entonces, por eso ponemos 1 a M, porque puede generar muchas. Y en el otro lado, de acuerdo al texto, está de M a 1, instructor, perdón, sí, de M a 1, leyéndose que muchas PQRs pueden ser generadas por un cliente. Listo, Sí, claro, entonces. eso lo comprendo, sino que yo también, o sea, me oís como a otra interpretación donde digo que también podría ser de una a una. Es que en ambos casos podría ser de 1 a 1. Es decir, desde el Ok, lado del sí, ya. cliente, yo podría decir que un cliente puede Puede generar una ser PQR, una, pero, sí, es cierto. pero puede generar muchas. Y lo Ah, ya, ok, leemos sí, y lo leemos del otro lado. Muchas PQR ok, muchas pueden ser gracias. generadas por un cliente. Y en ambos casos, Correcto. Gracias, Eh, compañero. correcto, Antonio, era que estaban hablando. Muchas gracias, Antonio. Entonces no, sí no, es así de señor. esa manera, sino que me había tardado en recordar cómo es que era. Entonces, este numerito de acá representa como tal a la entidad, el primer número o la primer carácter representa la entidad. Y el segundo carácter básicamente representa la relación que hay. Por ejemplo, este uno dice que un cliente puede tener pues muchas PQRs, y en este caso nos dice que muchas PQRs, son estas, puede pertenecer a un determinado cliente. O pues puede, o sea, con el M representamos uno o muchos. Entonces, con el M representamos uno o muchos. Entonces, digamos que irían dos enlaces ahí. Entonces, pues por ello no se colocaría otra vez uno, sino solo la M, de uno, muchos. ¿Listo? O un PQR pertenece a un cliente, o también pueden pertenecer muchos PQRs a un cliente. ¿Listo? Entonces, esa básicamente es la explicación. Y a mí lo que me confundía era el hecho de que desde el lado de la PQR estamos poniendo la M de primera a la izquierda, pero esa M corresponde a la PQR, porque uno puede llegar a Correcto. equivocarse e interpretar que la M viene del lado del cliente. Correcto. Más sin embargo, si no estoy mal, así es que se coloca. Como les decía, primeramente el primer símbolo, el primer número hace referencia siempre a la entidad. Y el segundo número o el segundo carácter hace referencia a la relación que hay entre ellos. Entonces, para tenerlo en cuenta, primer carácter o primer número, siempre la entidad que hay cerquítica, y el segundo carácter o segundo número asociada como tal a la relación que hay. ¿Listo? ¿Sigamos entendiendo Listo, hasta ahí, chicos? listo. Sí, señor, gracias. Sí, señor. Listo, Sí, listo, vale. tutor. Entonces,
por último, creo, no sé si ya dije el 6, nos dice, perdón, me faltó el 5. Los atributos de la entidad cliente son cédula, nombre y teléfono. Ya les había comentado que esos son los atributos. Pero pues en el caso de la entidad cliente tenemos un atributo en especial que está subrayado. Está subrayado, mirémoslo acá. Entonces, aquí hace referencia con ese atributo subrayado, nos hace referencia que es la clave primaria. La clave primaria, también llamada pues clave, en muchos casos clave única, clave que no se repite como tal, llave primaria. Entonces, esta llave primaria pues tiene unas pequeñas características que no se repite como tal nunca se va a repetir. Por ejemplo, un cliente va a tener una cédula y esa cédula no lo va a poder tener otro cliente. Nunca se va a repetir más. Sin embargo, el nombre pues sí lo puede tener otra persona, el mismo nombre, pero puede ser distinta cédula. ¿Listo? Y hacemos referencia, también hacemos referencia anteriormente, que en el caso de PQR, o bueno, les he explicado anteriormente, por ejemplo, en las diapositivas que tenemos aquí, que teníamos unas entidades fuertes y unas entidades débiles. Las entidades fuertes pues son las que tienen llave primaria, que sería un identificador único, y las entidades débiles, que son como tal las entidades que no tienen un identificador único por lo general, por eso se llaman entidades débiles. Para representar las entidades débiles, creo que se utiliza dos recuadros, uno dentro del otro. ¿Listo? Pero pues en estos momentos lo están representando de esta manera. Ahorita pues vemos estos pequeños símbolos, ¿listo? Entonces, si bien como tal, por aquí nos dice, fue madre, es que está, me perdí. Bueno, como tal, si bien les decía que esto no tiene como tal un identificador único, pero al momento de nosotros, o bueno, más adelante, al momento de nosotros crear nuestra base de datos, tenemos que asignarle un identificador único, porque con ese identificador único es el que vamos a nosotros digamos, a referenciar como tal que esa PQR pertenece como tal a un determinado cliente, ¿vale? Ya cuando estemos en la parte de diseño de la base de datos, ahí sí, digamos, el diseñador de la base de datos pues tiene que incluir un atributo único. ¿Listo? Pues creo que era este. Sí, correcto, el número 6. Los atributos de la entidad PQR son tipo, origen, descripción, estado, fecha, hora, entidad. Esta entidad se considera una entidad débil, ya que por sí sola no tiene un atributo único o llave. Por lo anterior, el diseñador de la base de datos deberá asignar una llave que pueda ser un número consecutivo, un número de PQR, entre otros. Entonces, ya pues nos comenta allí que cuando estemos en la fase de diseño ya, o cuando estemos creando nuestra base de datos, sí tenemos que añadirle como tal un identificador único que podría ser un número consecutivo, que por lo general eso se hace o digamos de esa manera se manejan las transacciones. Cada vez que tú haces una transacción, pues es un numerito más. Y si alguna persona hizo otra, pues ya no te quedaría el siguiente número. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos más o menos con los diagramas de entidad-relación. Y aquí pues le quería presentar más o menos los elementos requeridos, algo así como los elementos que utilizan un diagrama de flujo de datos. Son algo parecidos. Entonces, las entidades, recordemos, las entidades son como tal modelos, o digamos que moldes de un determinado objeto. Entonces tenemos un molde de clientes, que con un cliente pues se pueden crear muchos más clientes. Con el cliente pues se rellena el campo de cédula, nombre y teléfono, entonces ya crearíamos como tal un cliente con un identificador, con un nombre y un teléfono. Esto, en cuanto a la entidad, se representa solo con un rectángulo. Cuando representamos una entidad débil, recordemos pues que esa entidad débil debería como tal tener un rectángulo y otro rectángulo sobre ese mismo. Cuando vamos a representar una relación, en este caso, lo hacemos con este rombo. En este caso, estas líneas nos hacen referencia a que pertenece a que, por ejemplo, que pertenece ese atributo a esa determinada entidad. O que esa entidad, pues, da como tal asociado a esta relación.
los atributos, también tenemos, bueno, lo presentamos con un óvalo. Tenemos también el atributo llave, que es el atributo pues, que tiene la clave primaria o el identificador único, que lo representamos con el óvalo, y pues el texto como tal subrayado. Tenemos otro atributo que es un atributo multivalorado. Tenemos un atributo, pues un atributo compuesto, que pues lo vamos a ver más adelante. En este caso, pues creía que no lo vamos a utilizar en estos momentos. Y tenemos un atributo como tal derivado, que básicamente se representa de la misma manera, que sería como tal, es el atributo compuesto, digamos que se hace referencia cuando tenemos un atributo dentro de otro atributo, por decirlo de esa manera. Y el atributo derivado, digamos que sería ya ese hijo de ese atributo. Listo, pero por lo general, en esto, o sea, para representar, digamos, el diagrama de entidad-relación, en este caso, lo único que van a utilizar, o básicamente lo que van a utilizar ustedes, la entidad débil, la relación, el atributo y el atributo llave. Ya digamos que esos atributos se utilizan, digamos que cuando ya estuviéramos desarrollando un software mucho más avanzado, ¿vale? Entonces, básicamente esta diapositiva era para la explicación de la cardinalidad, pero ya la expliqué anteriormente, que básicamente lo que nos hacía referencia era que un cliente pues podía tener uno o muchos PQRs, y muchos PQRs pertenecían a un determinado cliente, o un PQR pertenecía a un determinado cliente. En este caso pues lo vimos así, pero es mucho más explicable, digamos, es mucho mejor tenerlo de esta manera, pues para evitar, digamos, que confusión. ¿Listo? Entonces, básicamente con eso terminamos la explicación del diagrama entidad-relación. Ahora vamos a darle un pequeño ejemplo para crear un diagrama entidad-relación en el programa DIA. Entonces, en el programa DIA nosotros tenemos que enfocarnos aquí. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos aquí en este apartado y elegir aquí el tipo de diagrama que vamos a crear. Entonces, aquí colocamos ER, que es el diagrama entidad-relación, o pues ya si vamos a diseñar una base de datos, etcétera. Pero en este caso, que requerimos el ER. Cuando seleccionamos ER, nos va a arrojar como tal estos pequeños símbolos acá, que como vemos, es el de una entidad, ese es una entidad débil. Aquí tenemos como tal la asociación, aquí tenemos los atributos. Básicamente, solo esos tipos se manejan en el software de DIA. En este caso, pues aquí tenemos una de participación. En este caso no lo vamos a utilizar. Entonces aquí, una vez creado como tal nuestras entidades y asignarles sus atributos, vamos a hacer la relación. Digamos, lo más difícil como tal es relacionar. O primeramente, no, pues, digámoslo que sí. Digamos, analizar si va a ser una relación de 1 a 1 o de 1 a muchos, o inclusive pueden haber relaciones que pueden haber de muchos a muchos. O sea, que un cliente, como les decía, un cliente de pronto puede que una PQR tenga muchos clientes y que un cliente pues pueda tener muchas PQRs. ¿Listo? Sería una relación de muchos a muchos. Entonces, ya pues una vez colocado nuestra entidad y los atributos, para colocar un atributo con llave, lo que vamos a hacer es clic derecho en propiedades, y vamos a decirle aquí, nos dice clave, entonces le decimos que sí, le damos a aceptar, y vemos que ya tenemos nuestro nombre, nuestro nombre del atributo en subrayado. También pues podemos colocarle aquí si es una clave débil o derivado, multivalor, en este caso no vamos a utilizar. En cuanto a la relación, bueno, para unir esto lo vamos a utilizar, o vamos a hacer con esta línea de aquí, vamos a colocarla acá, bueno, tenemos que tenerlo oprimido, del cliente a origen, y podemos nosotros quitarle esta flechita y darle clic en propiedades y colocar en la fecha de finalización solo la flechita. Vamos a aceptar pues para que se vea mucho mejor. Luego de como tal colocar esas asociaciones, vamos a, digamos, a configurar como tal la relación. Para configurar la relación nos paramos encima de ese rombo, le damos clic en propiedades y le vamos a colocar la cardinalidad en este caso. En este caso, como lo hemos explicado,
podemos colocarle mejor la cardinalidad de 1 a muchos. Solo es poder colocar texto, nosotros podemos colocar cualquier cosa acá. Inclusive podemos colocar aquí, si no estoy mal, de 1 a muchos y de muchos a 1. Si no estoy mal, debería salir. Entonces vemos aquí que nosotros podemos colocar inclusive texto. Entonces te vamos a decir que un cliente pues puede tener muchos PQRs y muchos PQRs pues pueden pertenecer a un cliente, ¿listo? Y básicamente de esta manera nosotros estamos creando nuestro modelo de entidad-relación, que sería este pequeño diagrama. Entonces, recuerden, primeramente analizar como tal los requerimientos y de acuerdo a eso vamos a crear nuestro diagrama de entidad-relación. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos? Pues madre, creo que llegamos a 1 hora. No sé si dejamos como tal el diagrama de clases y los demás para otra sesión. Yo creería que sí. Entonces, ¿entendido hasta ahí, chicos? O muy Hasta rápido. donde ha explicado, sí, sí se ha entendido. Excelente, Dan. ¿Cómo se llama el programa ya para los diagramas? Este programa solo digamos que se va a utilizar para el diagrama de entidad-relación. Se llama DIA, software DIA. Yo en la plataforma les voy a dejar como le había dejado la vez pasada, inclusive quería que de pronto se los puede enviar al WhatsApp para que lo tengan allí. ¿Listo? Entonces, Por favor, dime, Carlos. ¿nos podría pequeña compartir en duda. el material la presentación que tenía ahorita? Es que se ve muy pequeñito, Correcto. entonces para poderla visualizar mejor. Correcto, Carlos, yo se las envío. Gracias. ¿Listo? Tengo una Entonces, duda, dime, Gerson. Una duda es, viendo aquí el desarrollo aquí en esta conferencia, es que no veo que al principio el instructor dijo que era referente al proyecto, pero entonces no entiendo dónde se mete lo del proyecto. Bueno, entonces, recuerdan como tal que teníamos unos requerimientos, ¿verdad? En la fase 1, en la evidencia 5, tenemos unos requerimientos. Entonces, en base a esos requerimientos, nosotros vamos a hacer ese diagrama que nos va a representar esos requerimientos, esas relaciones de la entidad-relación. Entonces, ustedes van a abrir su documento de la evidencia 5 de la fase 1 y van a identificar primeramente las entidades, o sea, quiénes van a interferir allí. Si, no sé, va a ser el vendedor, el otro va a ser como tal, no sé, puede ser ventas, que sería como tal, podría ser otra entidad, en vez de PQR es ventas. Entonces, un vendedor pues puede hacer muchas ventas y una venta pues pertenece solo a un vendedor. ¿Qué datos necesitamos del vendedor en nuestra empresa? Que vamos a requerir que el nombre, que el teléfono, que la ubicación, porque en caso de que se robe algo tenemos que ir hasta allá. Entonces, analizando como tal nuestros requerimientos que tenemos aquí, nosotros vamos a crear nuestro diagrama entidad-relación. ¿Sí me hago entender, Gerson, o te estoy complicando un poquito más? Sí, señor, ya sé dónde sacar los datos. Correcto, entonces de esta especificación de requerimiento nosotros sacamos las entidades, los atributos y también pues podemos allí, de acuerdo pues a eso, tenemos que imaginarnos como tal la relación que van a tener esas entidades y esos atributos. ¿Listo? Entonces, Sí, señor, muchas gracias. pues voy a organizar como tal otra conferencia para el día martes. Profe. Y dime. Dime, John. O sea que solamente vamos a utilizar la plantilla de requerimientos de software. La stakeholder la vamos a dejar quieta. Sí, la stakeholder la vamos a dejar quieta. La stakeholders pues solo vamos a tener como tal, o sea, los stakeholders como para saber qué personas pueden interferir, digamos el nivel y tener como tal claro que una persona pues puede interferir en nuestro proyecto o otra persona pues si nos habla pues digamos sabemos que esa persona pues no tiene inferencia tanto en nuestro proyecto, por lo cual pues digamos si nos dice es que usted tiene que implementar eso, pero usted no tiene tanto, la decisión no la tiene usted, la tiene es el director o el gerente. Básicamente para eso tenemos como tal allí nuestra plantilla de stakeholders. Listo, chicos, entonces, como les digo, este tema es un poquito complejo, igual tenemos como tal todavía
3 semanas, y las otras evidencias, por ejemplo, la evidencia 1 es un cuestionario, que es básicamente responder unas preguntas, y la evidencia 3 es un foro, entonces algo muy sencillo. Entonces, básicamente lo más complicado es esta evidencia, que una vez pasada esta evidencia, lo demás es relax. ¿Listo, chicos? Entonces, para que no se vayan a aterrorizar todavía, ¿listo? Instructor, perdón, ¿de qué actividad nos basamos? El formato que usted acabó de presentar, ¿de qué actividad era? Perdón. En la evidencia, perdón, la evidencia 5 de la fase 1. La evidencia 5 Perfecto, de la fase gracias. 1 es esa plantilla de requerimientos, sí, requerimientos funcionales y no funcionales. Plantilla de requerimientos del software. Listo, chicos, entonces yo quería que se fue un poquito extensa la charla. La profe Luzmeri, pues, profe Luzmeri, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Cómo Qué está? pena, profe, le robé bastante tiempo. Sí, profe, de verdad que... Está un poquito extensa como tal el tema. O sea, vale, profe. Igual, de todas formas, Listo, importante. profe. Entonces, chicos, pues a continuación, como en el orden cronograma, vamos a tener intervención de la profe Luzmeri, que nos va a dar retroalimentación de acuerdo a las evidencias de 6 y la evidencia 7 de esta actividad de proyecto número 3. Bueno, ¿Listo, profe, chicos? muchas gracias, muy amable. Bueno, estimados Sí, aprendices, señor, gracias. espero que estén muy bien, cómo han estado, cómo les ha ido con las evidencias. Bueno, les cuento que no he calificado el foro porque he tenido inconvenientes con la plataforma. Y anoche tuve problemas con el internet, entonces hoy voy a colocar, me parece que ya está otra vez estable, entonces calificar el foro. Califiqué algunas evidencias de la evidencia 7, porque ya algunos subieron, entonces pues hay buenos trabajos, algunos pues encuentro que falta un poquito más de, como decía que un profesor en una capacitación que estamos nosotros, o sea, falta más carnecita, entonces que le coloquemos más documentación, que sea más enriquecido el texto, porque ustedes son muy creativos, no nos conformemos con solamente lo que era instructor. Mire que un aprendiz me decía, me llamaba, ¿no? Decía, profe, pero yo puedo verlo desde este punto de vista y también tomarlo del otro. Y claro, si le gusta investigar y esto mejor, mucho mejor, no hay ningún inconveniente, tampoco hacer cosas extensas, ¿no? Hay que hacer completas las evidencias, colocar el logo del SENA. Yo siempre pelearé por el logo del SENA. ¿Por qué el logo del SENA? Eso es sentido de pertenencia con la institución. Recuerde que cuando uno está en una institución uno debe identificarse con ella, quererla y apreciarla porque es la que le está dando a uno la formación. Y además por presentación. Entonces hay algunos que no, me pasan la evidencia pero no me le colocan el logo o la plantilla o como usted, igual ustedes trabajan mucho más de pronto que la profe Mary, la parte de sistemas y todo eso, entonces no les va a quedar pues difícil colocarlo, ¿sí? Entonces es muy importante. Leer las evidencias y leer el material, porque cuando pues no lo leemos ni lo conocemos, pues no podemos realizar la ejecución de la evidencia. El estudio de caso pues son muy sencillos, no hay así como algo que sea como complejo realmente, son 2 evidencias, pero no, realmente no es muy complejo, más bien es fácil. Otra cosita, es importante que cada aprendiz suba la evidencia, digamos que si hay unas evidencias que se pueden hacer de a 2, pero resulta que no, aquí la plataforma nos dice que cada aprendiz debe subir su evidencia, porque la plataforma debe, digamos, como reafirmar o evidenciar que ustedes están utilizando la plataforma en cada evidencia. Sí, porque por ejemplo me decían, no, profe, pero yo la subí con mi compañero, pues yo solamente le voy a calificar a la persona que lo subió porque aparece el nombre. Entonces, por ejemplo, yo le decía al profesor Camilito, yo voy a calificar en Sofía Plus, yo voy a calificar la evidencia solamente a la persona que apareció en territorio con la evidencia subida y que yo leí la calificación. Si una persona como tal no aparece, o que hay algún problema que no haya podido, pues igual estamos aquí el profe Camilo, la profe Mary, pues para poder dar alguna solución. Hay evidencias que, por ejemplo, se pasan de tiempo, entonces toca darle viabilidad, pero ya se le baja la puntuación, ¿no? Entonces eso es muy importante. La ortografía y la justificación del texto, estimados aprendices, mire que me pasan, por ejemplo, unos trabajos y no le dan justificar, entonces yo veo eso como muy desorganizado y recuerden que ustedes
como futuros tecnólogos, y ya algunos, yo creo que ya la mayoría también trabajan. Es importante hacer una presentación bien realizada, porque desde ahí empezamos a aprender, por lo menos para presentar una hoja de vida. A uno le da mucho pesar, por ejemplo, cuando llegan algunos instructores al SENA a presentarse, y pues yo he tenido la oportunidad de también pertenecer a la elección de hojas de vida, o pertenecer al equipo digamos, de la parte para observar hojas de vida y mirar. Y una vez se le da mucha tristeza, porque ya, por ejemplo, son personas que han pasado también por instituciones y dicen, pero esta hoja de vida está muy pobre, no dice aquí como mucho, no está bien organizada. Entonces, desde ahí empezamos. Cualquier ya detallito que nosotros aprendamos en este momento es importante, porque ustedes cuando ya vayan a su etapa práctica, y los que ya laboran, porque yo me imagino que la mayoría laboran, lo deben comprender, esos detalles, la ortografía, la organización, que se coloque, por ejemplo, bueno, me pasaba con un chico de AXE, me subió, fue la plantilla de la lista de chequeo, pero no me subió el trabajo, y es la hora, pero es de otra ficha, y es la hora que yo le digo, por favor, no me ha subido el trabajo, tal vez se equivocó, porque pues todos nos podemos equivocar, eso sí es verdad, pero me subió fue la plantilla de la lista de chequeo, y no me subió el trabajo. Bueno, otros que subieron con la plantilla y con el trabajo no hay ningún problema, porque pues desarrollaron los puntos. Entonces eso es muy importante, estimados aprendices, que lo tengamos en cuenta. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a tomar un temita que quiero que les quede bien claro, aunque yo sé que ustedes ya lo conocen y lo han leído también en el material que está, y es sobre la parte del líder, algunas características, mirar esa parte, y que quede como bien fundamentado, porque ustedes cuando vayan a empresas, o ya son empresarios, ya son también jefes, y entonces es importante tener ciertas características para evitar los conflictos dentro de una empresa, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, cómo les ha ido con la evidencia, cómo les ha parecido, estimados aprendices. Instructora, quiero hacer un comentario. Claro que sí, señor, con mucho gusto. Sí, es que, bueno, en cuanto a lo que usted menciona sobre el trabajo escrito, que están sin justificar y esas cosas, lo que pasa es que cuando uno consulta sobre las normas APA, especialmente la actual, que es la edición 7, las normas APA actualmente están pidiendo que el escrito, el texto, sea alineado a la izquierda, que no esté justificado. O sea, lo pide sin justificación. Y pide sangría de 5 espacios en cada primera línea del párrafo. Entonces, no sé cómo es la cosa ahí. No sé, a mí me parece como un poco pues irrisorio, porque realmente, pues no sé si es que las últimas normas APA han cambiado algunas cosas, pero realmente no sé, no lo creo conveniente. No sé si mi profe Camilo está por ahí o ya se fue. Porque ustedes, por ejemplo, como digamos, diseñadores o programadores, pues realmente no se ve muy organizado. No sé, profe Camilo, ¿qué dice? Porque profe. Las últimas APA, que ya no se justifique el texto, que ya no sé esto. Pues mi profe Camilito, ¿qué me dice sobre eso? Correcto, profe, lo que dice el compañero Dani es correcto. Lo que pasa, pues, digamos que sí, como lo que decía, perdón, en la norma ZAPA actualmente se requiere esa alineación a la izquierda, se requieren 5 espacios en cada párrafo, y un interlineado de dos puntos. Entonces, pero igual, o sea, la idea es, pues, digamos, si vemos como tal un formato, inclusive después yo les estoy compartiendo en este momento pantalla, Sí. Vamos a ver un formato APA, y vemos que el formato... Igual, pues, donde yo sé todavía, digamos, uno siempre mira el orden, la presentación. Sí, como tal, el formato APA, aún así que esté alineado a la izquierda, la presentación, digamos que es bonita. Claro. Es bonita, o sea, como tal que uno puede ver un documento y se puede ver de calidad. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí un tipo de letra Time Row 18 para el 12, perdón, y en todo el texto es 12. En este caso, los títulos pues en negrita. Aquí tenemos como tal el interlineado de 2, pero igual uno lo ve y se ve pues bonito como tal el texto. O sea, es bonito al no verlo y leerlo. Tenemos pues una organización bastante buena. Aquí podemos ver los títulos y vemos pues que está, o se tiene una buena presentación, digamos de esta manera.
Es a lo que yo me refiero, porque es que hasta el momento de lo que yo he averiguado tampoco, o sea, todos los textos que yo consulto y todo hasta el momento en todas las capacitaciones que nosotros nos han dado, es importante verlo organizado, porque pues pueda que se delinee a la izquierda o a la derecha, pero tiene que verse la presentación y el orden, ¿sí? Yo no puedo empezar de abajo hacia arriba, sino que si hay un orden, no es que sea uno estricto como tal, porque lo que yo le decía a un aprendiz me dijo, profe, pues yo puedo agregar esta pregunta, esta ponencia, claro que sí. O sea, no quiere decir que la lista de chequeo es un referente como tal para poder evaluar, pero no quiere decir que el aprendiz no pueda agregar una palabra más o una conclusión, claro que lo puede hacer, inclusive si nos aporta otra referencia como tal, otro concepto frente al tema, excelente, yo no le veo ningún inconveniente. Pero sí a lo que yo le voy, y de todas maneras, pues gracias a Dani por la sugerencia, porque aquí todos aprendemos, la idea es que el trabajo sea organizado, claro, coherente, que se vea que se hizo de verdad, o sea, que se vea que se hizo con despacio, sin afanes. Cuando un aprendiz presenta, o cuando cualquiera de nosotros presentamos un trabajo que se vea medias desorganizado, es porque lo hicimos de rapidez y porque de pronto por el afán nos faltó algo, ¿no? Lo igual no somos perfectos y estamos aprendiendo todos, ¿no? Aquí estamos aprendiendo tanto instructores como aprendices, ahí no hay ningún inconveniente. Pero la idea sí, las recomendaciones, ¿por qué? Porque cuando vayamos a presentar una hoja de vida, un trabajo en una empresa, hoy en día las empresas son muy exigentes. Y recuerden, la competitividad habla de que tenemos que ser cada día mejores y saber competir. Entonces, una empresa pues va a mirar una hoja de vida y desde ahí ya, porque yo he estado también, tuve la oportunidad en el SENA acá de Tunja de trabajar bastante en la selección de hojas de vida. Y hablábamos y precisamente los psicólogos nos colocamos de acuerdo. Pues si una persona presenta una hoja de vida adecuada, organizada, pues da mucho que decir, porque recuerde que la hoja de vida es su presentación como tal, tanto personal y también intelectual. Entonces, ahí es muy importante y les hago como recomendación, porque precisamente estos espacios de ética y toda la transversalidad, precisamente es para ayudarnos entre todos a que seamos integrales y que cuando vayamos a ejecutar una tarea, una acción, y por lo menos como también hago énfasis en la presentación personal, entonces la presentación personal también depende de la parte del vestuario con su hoja de vida. Entonces un empresario hoy en día va a ser muy exigente, va a mirar, y sobre todo porque es que pasa primero por el psicólogo, y entonces el psicólogo va a observar la expresión, va a observar los movimientos, va a observar la hoja de vida, y si la hoja de vida dice, bueno, es bien presentada, como dice mi profe Camilo, con negrilla, como se resalta, como se debe hacer, pues muy seguramente va a tener la opción. Entonces, desde ahí es importante que vayamos teniendo en cuenta eso. Yo sé que todos vamos aprendiendo y pues a todos los días aprendemos todos, porque no quiere que porque la instructora ya tiene cierta edad, ya se la sabe todas. No, señor, todos tenemos, digamos, ese como requerimiento o exigente de que todos los días aprender algo nuevo. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a trabajar un temita rápidamente para no quitarles mucho tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Sí, Gerson. Yo lo escucho que iba a hablar. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Instructora, sí, perdón, un comentario. Claro que sí, con mucho gusto, bienvenido. Como estábamos hablando del tema de las normas APA, a mí me parece que si uno sigue al pie de la letra las indicaciones de la norma APA, el documento no queda tan presentable como uno generalmente los veía. Y más aún si se incluye poco texto, eso hace que realmente no se vea presentable. Lamentablemente es la impresión que yo tengo en cuanto a las normas APA. Sí han cambiado algunas cositas, pero bueno, igual lo importante de todas maneras se pueden tomar, es que pues fíjese que han cambiado muchas cosas y estamos evolucionando, pero yo creería que de todas maneras la presentación no deja de tenerla en cuenta. Es importante, y gracias Antonio por reiterarnos eso. Yo pensaría y como recomendación, ¿por qué les digo? Porque nosotros ya hemos llevado aprendizajes a las empresas, ya yo por lo menos en mi caso pues he tenido pues no mucha pero poca experiencia en selección de hojas de vida más o menos. Entonces lo que yo les digo, siempre van a tener en cuenta la presentación, así sea de que las normas APA cambien, algunas cosas cambiarán. Mire que depende del empresario, algo que también les puedo reiterar, y ya que me acordé que Antonio me trae a colación, muchas gracias. Por ejemplo, hay algunas empresas que no piden foto, como ahora las hojas de vida se mandan por internet, pero resulta que algunos sí. Por ejemplo, yo alguna vez, ya hace poco, hace 2 años,
alguien presentó una hoja de vida y el empresario dijo, pero la foto, ¿yo con quién cuento acá? El papel no lo conozco, es que la foto dice mucho. Entonces, eso depende también como cada empresario. O sea, nosotros a veces, digamos que hay una norma como tal y la debemos seguir como tal, pero resulta que algunos empresarios exigen que esté la foto, entonces depende de la empresa, depende para qué lo requieran. ¿Sí, Edgar, por favor? ¿Habla? Gracias. ¿No? Entonces, esa es la parte. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra ponencia o para continuar, y entonces vamos a continuar rápidamente que se nos pasa el tiempo. ¿Listo? Buenas noches, instructora. Sí, Jeffrey, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, sí, señora. De pronto quisiera de pronto profundizar un poquito en el foro que no capto bien la idea ahí. Sí. Ya ahorita les voy a presentar nuevamente, vamos a entrar un temita y rápidamente miramos lo de la evidencia. Es un estudio de caso que hay que leerlo y ustedes van a dar su opinión y sus preguntas las van a contestar frente a lo que ustedes conceptualizaron de la lectura, ¿sí? Vamos a mirar, entonces voy a presentar rápidamente unas diapositivas. Vamos a darle aquí presentar ahora. Me dicen si está presentando, por favor. Sí, señora. Sí se ve. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos. Bueno, ya habíamos mirado bueno, aquí vamos mirando que pues son las dos fichas de AXI, desarrollo de sistemas. Ya habíamos mirado la competencia, habíamos mirado los resultados de aprendizaje. Igual yo voy a enviar esto a mi profe Camilo, o miramos a eso y también lo puedo enviar por los grupos para que lo tengan en cuenta las fases y las dos evidencias que deben de entregar. Entonces la AP03, actividad 4, evidencia 6, foro, trabajo en equipo, y la AP03, actividad 4, evidencia 07, escrito, trabajo en equipo, ¿sí? Recuerde que el foro es más una opinión y contestar las preguntas frente a lo que ustedes han analizado. Vamos a hacer lectura de esta frase, por favor, ¿quién me la regala? Yo, profe. Listo. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Henry Ford. Sí, señor, muchas gracias. ¿Qué nos quiere decir esa frase? Porque es que si no entre todos hablamos, nos dormimos. No me gusta dejarlos mucho solitos porque precisamente de pronto puede pasar que se están durmiendo y no me entienden. Listo, ¿qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que de los errores que vivimos a diario estamos aprendiendo para después perfeccionar y hacer bien las cosas. Claro que sí, muchas veces, eso es, entonces no tengan miedo de pronto que yo no sé, que no entiendo, para eso estamos, entonces no hay que sentir complejo, porque lo que les digo, no nacemos aprendidos, nos toca cada día ir puliendo el aprendizaje y vamos cambiando, van cambiando las cosas y tenemos que ir mirando nuevas cosas, nuevas posibilidades, ¿cierto? Entonces no hay ningún inconveniente, entonces no tengamos como ese afán que a veces hay aprendices que se afanan mucho, no, profe, no entiendo, ¿no? Pero para eso estamos. Entonces ya después, cuando ya como que estamos más tranquilos, estamos menos estresados, ya comprendemos lo que vamos a decir. Recuerde que Henry Ford fue un estadounidense muy creativo, dueño de muchísimas negocios y motores Ford, entonces fue una persona también muy versátil, muy creativa, muy inteligente, fue un ingeniero, tuvo un gran éxito, entonces nos deja como esas enseñanzas para que nosotros, porque así como él fue exitoso, todos podemos lograrlo, todos podemos lograr cierto grado de inteligencia o total la inteligencia como tal. Lo que pasa es que a veces no desarrollamos todo, digamos, la materia gris del cerebro, como decía alguna vez un profesor, porque es la pereza, pero todos, absolutamente todos somos muy inteligentes. Y recuerde que muchos de los aprendices y casi todos lo sorprenden a uno en cuanto a sus trabajos, en cuanto a su creatividad, como la forma como lo presentan. Entonces ahí observamos que realmente son muy creativos. Vamos a mirar esta otra frase que les quiero regalar para hoy.
¿Quién me regala la lectura, por favor? La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esa frase? Está muy diciente. Profe, buenas noches. Buenas noches. Entiendo que, pues, que tenemos que vivir todo como, o sea, tenemos que vivir todo de una manera muy buena, muy alegre, antes de que, como dice la partecita, antes de que termine, o sea, antes de que nosotros finalicemos nuestro ritmo de vida, bien sea por edad o por lo que sea. O sea, vivirla plenamente. Muy bien, adecuadamente, sí señor, claro, porque quiere decir a uno disfrutar la vida, pero de una manera inasertiva, inadecuada, de pronto llena de, digamos, de pronto de cosas vanas, de que no perjudicamos la salud, de pronto con el alcohol, con drogas, con otras cosas que no van con nosotros, pero nosotros las sabemos vivir adecuadamente, tratar de ser equilibrados, ser menos, de pronto, menos y corridos con nosotros mismos, porque muchas de las veces nos damos, como dice alguien, nos damos mucho para nosotros mismos, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que ya no quiero vivir, entonces hay que nosotros motivarnos cada día. Recuerde que cada día el hecho de estar vivos es una ganancia, ¿no? Es lo más importante de la vida. Lo demás viene por añadidura, yo siempre he dicho. Entonces disfrutar con la familia, saber disfrutar con las personas que queremos, con nuestros compañeros. Bueno, ojalá Dios quiera nos podamos volver a reunir, ya que pase todas estas situaciones, pero son lecciones que la vida nos da y que vamos aprendiendo por el camino, ¿no? Muchas de las veces nosotros por cosas tan complejas nos deprimimos, entonces lo importante es que cada día se viva con armonía, como si fuera el último, que se viva con esa gracia, con ese don de buena vibra, ¿sí? Porque eso atrae también cosas positivas. Cuando nosotros estamos embotados, nuestra mente se embota y nosotros no podemos pensar. Cuando tenemos muchos problemas en nuestra mente, mucho estrés, no podemos pensar. No quiere decir que no seamos inteligentes y que no tengamos la capacidad, claro que sí, pero cuando uno se ve inmerso entre la espada y la pared y que no logra salir del problema, que no logra resolver el conflicto porque uno cree que no lo puede resolver, entonces ahí hay muchas dificultades en el pensamiento. Los niños, por ejemplo, un ejemplo de los niños, cuando ellos tienen problemas en su casa, porque no puedan, sino porque ellos están pensando más en el problema de su familia, de sus padres, que realmente lo que están haciendo en el momento. Entonces están de cuerpo presente en el colegio, en la escuela, pero el pensamiento está en otra parte. Y así nos pasa a todos, no solamente los niños, nosotros en cualquier momento de la vida podemos tener dificultades. Pero ahí es la sabiduría de saberlos resolver. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar rápidamente unas diapositivas que logré pues organizar y como sintetizar lo más importante de liderazgo y características de concepto de un líder. ¿Qué podría ser el concepto de liderazgo o líder? ¿Quién me dice por acá? A ver, voy a mirar, es que se me pasó para allá, pero como que no me deja presentar. Andrés Ochoa, a ver. ¿Estamos por ahí todavía? Johan, ¿qué concepto tiene de líder? Profe, un líder es una persona que considero que ayuda a los demás, que está pendiente de los problemas dentro de un grupo de trabajo, o dentro de una familia. Por ejemplo, en la parte familiar el líder lo podría tomar la vocería del papá o la mamá, que son los que guían a los hijos por un buen camino o
o por diferentes partes para que lo hagan bien. Sí, muy bien. ¿Qué le da, por ejemplo, a entender esta diapositiva, esta imagen? Vemos que pues que está a las dos personas de atrás, las está llevando hacia la cima, como que diciéndoles hagan las cosas bien para que lleguen a un futuro de una mejor manera. qué bueno. ¿Y todos podremos ser líderes? Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas veces nosotros lo hacemos involuntariamente. Claro que sí, muy bien, muchas gracias. Claro que todos podemos llegar a ser líderes. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que a veces de pronto nuestro orgullo, nuestra soberbia, de pronto hay muchas cosas que nos pasan por el camino, que nos bloquean, no nos permiten afianzar, pero sí debemos buscar ayuda y buscar personas que nos ayuden a afianzar ese liderazgo en cada uno, porque mire que uno se sorprende cuando yo trabajé, bueno, en este momento pues no he trabajado por la situación presencial, pero sí es muy importante trabajar presencial. Uno hace bastante roles y uno a los aprendices con de verdad, con una calidad de liderazgo que lo dejan a uno impresionado. Cada uno tiene su swing, aporta su granito de arena para que, digamos, y hay uno muy importante. Entonces yo digo, todos sí tenemos ese don de liderazgo. Lo que pasa es que debemos desarrollarlo, no es que nazcamos con ello. Y también Perdón, un comentario. Muy claro, bienvenido. De hecho, escuché una frase que dice que cada uno de nosotros es líder de su propia vida. Sí, claro que sí. Y precisamente cada uno nos narramos nuestro destino, ¿no? Lo que nosotros queremos. Por allá alguien decía alguna vez, yo creo que es como una frase de los abuelos, la vida se la da uno mismo. Y entonces yo le preguntaba a mi abuelita, le decía, ¿cómo así que la vida se la da uno mismo? Claro, si usted sale, si usted pregunta, si usted es empático, si usted ayuda, si usted decían palabras castizas. Yo siempre he dicho que la sabiduría de los adultos mayores es excelente y de hecho siempre cuando yo trabajaba en la parte social y viajaba mucho, me gustaba hablar mucho con los adultos de esa región o de cualquier parte, porque ellos tienen mucha sabiduría y tienen mucha sabiduría. Entonces, dice, ¿y por qué? Porque si usted es acomedido, si usted es buena persona, si usted le abre las puertas en todas partes. Entonces, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces dice que un líder proviene del inglés leader. Se define a los líderes como las personas capaces de influir a otras personas. Entonces, lo que decía yo soy capaz de guiar a mi familia, soy capaz de guiar a mis vecinos, soy capaz de guiar a mis hijos, a mis amigos, ¿no? De una manera asertiva, ¿no? Porque a veces los guiamos de una manera inasertiva. Entonces, lo importante es que nosotros, primero, para ser un buen líder, tiene que primero quitársele como esa sensación y esa que es un sentimiento de envidia. Porque yo no podría mirar que entonces si me da envidia que progrese mi amigo, mi familia, porque recuerde que entre el núcleo familiar también se ve ese sentimiento de envidia entre hermanos, ¿no? Entonces, mi hermano es el mejor, y más cuando uno como padre los compara, así es un poco más complejo. Entonces, es importante dejar ese sentimiento para poder liderar y poder que se crezca junto con las demás personas que están a su lado, ¿no? Bueno, muy bien. Hay quienes clasifican a los líderes según ciertas características que poseen. Entonces, en primer lugar, el más importante es distinguir a los líderes naturales. Entonces, aquellos naturales son los que nacen, digamos, en una comunidad, como lo que dice el compañero, en una familia, de pronto en un grupo como tal, de personas, ¿no? Y los otros ya son en las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una empresa, sí, en las empresas generalmente, ¿no? Porque todo son empresas. Y ya entonces aquellas personas que logran llegar digamos, o como que tienen también de ofrecerle al otro que crezca con él, no que pague, porque recuerde que ya miramos las características de otros líderes más adelante, y ya entonces son orgullosos, que no, esos líderes no nos sirven con eso, y yo ya
experimentan sus trabajos, esas clases de personas, o ya tienen su propia empresa. Entonces, por eso, Se está escuchando entrecortado, perdón. ¿aló? ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Aló? Se escucha Muy entrecortado. entrecortado. Recortado. Recortado. Bueno, vamos a mirar. Es como internet. Ahora sí, estando de los libres se clasifica en naturales de las instituciones. ¿Escuchan bien? No, señora, sigue entrecortado. Está entrecortado, profesora. Con internet lo tengo bien. Bien. Sí, es que a veces falla, que si no, pues me miren a ver y si no me tocaría. Bueno, sigamos a ver. Ahora sí me escuchan bien. ¿Aló? Mejoró un poco. No, me un poco. Bueno, entonces vamos a dejar el computador que está cansado. Imagínense 24 tiempo de computador. Bueno, miramos volvió a entonces entrecortar. y otra vez se volvió a entrecortar. Carajo, ¿qué hago? ¿Qué hacía ahí? Sería volver y salir de la... creo. Bueno, vamos a mirar otra vez. Voy a ver más grito a ver si es que de pronto no. Pero ahí está el micrófono. Bien. Vamos a hablar. Pero ahí está bien. Dios mío. Bueno, entonces lo que hablábamos era de las instituciones. Ustedes tienen distintos cargos, distintas tareas. Entonces están los políticos espirituales, los educadores y otros. Y ya son más sanas. Entonces, también ellos tienen que tener características de autocontrol, de resolución de conflictos. Escuchen, por favor. No se está escuchando, profesora, está muy entrecortado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me preocupa. Y ya es como la internet, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se escucha nada absolutamente. No se puede tener la comprensión de lo que nos está diciendo, perdón. Carajo. ¿Qué hacemos, mi profe Cami? Que no me está escuchando. ¿Qué hacemos, mi papá? Pues igual les voy a compartir la diapositiva. A los... ¿Todavía no? No, profe, no. Es que a veces no se a veces depende porque que todo el mundo estamos. Profe, no puede intentar salir e ingresar nuevamente. Alguien me traen a entrar a no sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me preocupa. ¿Aló? ¿Nada?
Aló, No, pues sigue entrecortado. yo los escucho yo los escucho súper bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, salgo. Ah, pues más. Ahora sí que se va a perder la conexión. Aló, ¿no? Ahora sí. No, No, señora. señora. ¿No? Y si salgo, o sea, si salgo, ya no voy a salir, voy a entrar. Toca reiniciar.
Bueno, aquí volví otra vez. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, ahora sí. Ahora se escucha mejor. Bueno, debe ser porque el computador se cansa a ratos también. Bueno, entonces voy a presentar a ver si vamos a seguir. Bueno. Vamos a mirar dónde estaba yo acá. Oh, Dios. Voy a cortar porque estoy ocupadita. Bueno, ¿sí me observan? Sí, señora. Bueno, entonces íbamos acá en esta partecita. Bueno, entonces miramos que los líderes de instituciones. Bueno, entonces seguimos a la siguiente. Otra manera de clasificar a los líderes es en positivo y negativo. Entonces un ejemplo son los líderes autoritarios, los que son negativos, ¿no? Aquellos que son soberbios, que no se dejan enseñar, que se la creen saber todo, que entonces el grupo no puede opinar y son demasiado psicorrígidos. Y ellos, los mismos se caracterizan por ser dominantes y abusar de su poder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque nosotros podemos caer en ese error, ¿no? De ser imponentes, autoridades. A veces nosotros creemos que, digamos que tenemos un cierto grado ya de conocimiento, de experiencia, creemos saberlo todo. Entonces no podemos dejarnos llevar por ese sentimiento. Recuerde que nosotros también aprendemos de los jóvenes, aprendemos de los mayores y aprendemos de todos. Bueno, muy bien. Tipos de líderes. El señor Max Weber clasifica unos tipos de líderes. Vamos a mirar esta imagen. ¿Qué podemos ver en esta imagen? ¿Quién me dice? Política. ¿Sí? De un liderazgo de tipo político. ¿Qué más podemos observar? ¿Qué podemos ver en todo su conjunto? Como que todos están atentos a sus palabras o lo que tiene por decir o las instrucciones que va a dar. Ok, muy bien, sí señor. Entonces miramos que el sociólogo Max Weber definió 3 tipos ideales de líderes, ¿no? Entonces mire que la imagen, si estábamos colocando atención a esa persona que nos habla es porque sí lo que nos dice realmente es asertivo, lo dice de una manera adecuada. También lo podemos tomar como de pronto que es un político, pero de pronto un político, un líder asertivo y que los otros lo imitan o con su ejemplo también ellos quieren estar donde él está, pero todos en conjunto, ¿no? Muy bien. Entonces, él encuentra 3 tipos de líderes que deben ser asertivos o adecuados en una comunidad. Entonces, en primer lugar se encuentra el que denomina legal. Este tipo de líderes accede a su rol de líder mediante elecciones, es decir, que es elegido por otras personas, lo que estaba diciendo el compañero. Entonces ahí observamos una imagen de un político que está hablando a una comunidad. Estos suelen ser identificados como líderes políticos. Muy bien. El segundo tipo es el líder que llama tradicional. Este obtiene su rol gracias a la herencia o a la costumbre. Un ejemplo de este tipo de líder son, por ejemplo, los reyes. Entonces eso había muchos años. Esa clase de liderazgo, aunque todavía tenemos esa clase de liderazgo a veces que son imponentes y que solamente se toman el poder unos pocos, pero que eso no debe ser así. Muy bien. El último tipo de líder es el que denomina carismático. Entonces estas personas se caracterizan por poseer la virtud del carisma, el cual se expresa en diversas formas y en distintos tiempos. Entonces ya es, digamos, el carismático, por ejemplo, el que es religioso o el que lleva a una comunidad a que, digamos, se viva de una manera adecuada, asertiva, que sepa resolver un conflicto, es una persona orientadora, es una persona que
se caracteriza por, digamos, saber llevar a una comunidad, ¿no? Recuerde que nadie maneja a nadie ni nadie orienta a nadie, solamente damos unos conceptos y cada uno dentro de su convicción mira si lo toma o lo deja, ¿no? Dependiendo si es conveniente para su vida, para su familia y para las personas que están alrededor. Recuerde que un buen líder no hace daño, ¿no? Un buen líder, no castiga, no genera conflicto, por el contrario, utiliza las herramientas para resolverlo. Muy bien. ¿Cómo es un verdadero líder? Entonces, ¿cómo creen que es un verdadero líder? Entonces, ya mirando lo anterior. Creo que un verdadero líder es la persona que está en capacidad de implementar habilidades y sus capacidades para que las demás personas puedan seguirlo y sea un liderazgo positivo. Ok, excelente, sí señor, muchas gracias. ¿Qué podemos mirar en esta imagen? ¿Qué cree que podemos observar? ¿Qué nos dice esta imagen? Muchas veces se ve al líder como un superhéroe. Como un superhéroe, pero ese superhéroe debe tener unas características especiales y un ejemplo a seguir. ¿Será que el líder es borracho, tiene alguna adicción, maneja las cosas inasertivamente, es corrupto, para que ellos lo sigan? Obviamente no. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces los verdaderos líderes suelen ser asociados con los modelos a seguir, ¿no? Entonces un verdadero líder debe caracterizarse por ser una persona honesta, con la capacidad de trabajar con lo que ustedes mismos están diciendo, con distintas personas, con aptitud de poder manifestar sus opiniones e ideas e intentar estimular a los demás, ¿no? Entonces creo que porque si yo trabajo con una persona de color o negrito, entonces yo no trabajo con él, o porque tiene una inclinación sexual, tampoco trabajo con él, no. Él debe ser, en ese sentido, reflexivo para trabajar con todo tipo de personas, no importa la religión, la creencia, la política, él debe ser abierto a escuchar a todas las personas, ¿listo? Muy bien, porque ustedes van a encontrar en sus empresas, o ya los que trabajan vamos a encontrar todas estas características de las personas y debemos nosotros en cierta medida ser tolerantes y saberlos escuchar y ser empáticos y colocarnos en los zapatos de esas personas. Suelen ser personas que piensan de manera estratégica y a futuro. Otra de las cualidades que permite destacarse como líder es el carisma, ¿no? Esta virtud les permite atraer a otras personas y llamarlas a la acción deseada. Entonces, lo que habíamos hablado anteriormente. Si yo soy una persona que tengo, por más, alguien me decía, ¿no? Ay, es que ¿por qué los ingenieros son tan fríos? Bueno, voy a enchufar que se me va acabando aquí la batería del computador. Entonces, alguien decía, pero es que los ingenieros son fríos, los ingenieros no son empáticos, eso es una gran mentira. Ay, que porque es que la misma carrera son habilidades duras, habilidades, no, es una gran mentira. Nosotros tenemos que conjugar todo, por más que sea, por ejemplo, tenemos la visión de que un matemático también es frío, que el científico también es rudo, es frío, debe ser exigente, claro. Pero eso no le da derecho a que sea una persona insensible, que no sienta lo que el otro está sintiendo, que no sea, digamos, elocuente, asertivo, eso no le da derecho. Entonces son como convicciones de cada uno. No es que estas carreras, como son de habilidades duras, entonces son más rudas, sí, son mucho exigentes, claro, más exigentes, requieren una cierta complejidad, pero eso no le da derecho a que sea mal padre, a que sea mal esposo, a que sea mal hijo o a que sea mal compañero. Ojo con eso, porque precisamente estamos trabajando la integralidad. Entonces, el hecho de que ustedes son ingenieros de sistemas, no son empáticos, no. Yo conozco muchos ingenieros de sistemas y la mayoría son muy empáticos, son muy asequibles. Entonces, eso es como más bien, digamos, creencias erróneas que cada uno nos hacemos, o dependiendo también de la persona en el ámbito que fue educado. Además, los líderes se caracterizan por sus en los momentos que realmente son necesarios, esa persona que está lista a saber cómo están sus compañeros, sus empleados, su familia, no le coloca la atención a una sola persona, sino que está en función de estar con todos, ¿no? Y por otro lado, intentan superarse constantemente, lo que les permite crecer en diversos aspectos, pero aquí es importante que también deje crecer al otro, mirando los puntos de vista de las otras personas. ¿Listo?
Otra cualidad en su capacidad de acción. No solo se dedica a guiar y articular el trabajo y actividades de los demás, también actúa por cuenta propia, conociendo sus capacidades y debilidades, pero siempre se arriesgan para obtener mejores resultados. Pero acá también es importante, y algo que les quiero reiterar, es que también se dejen, o digamos, se dejen, no, más bien como que escucha a la otra persona, a ver qué piensa, y entre todos sacan una conclusión, ¿no? Lógicamente sin perder la individualidad de cada uno, porque cada uno pensamos diferente, ¿cierto? Entonces no quiere decir que no podamos opinar y dar una opinión asertiva en la familia. Yo siempre hablo, ¿por qué? En los ámbitos, en la familia, en el trabajo y en la sociedad, porque nosotros no podemos ser una cosa en la familia o una cosa en la sociedad o una cosa en el trabajo. Nosotros tenemos que en los tres ámbitos importantes que nosotros tengamos esa capacidad de liderazgo con las características especiales que requiere un líder. No hay líderes perfectos, pero hay líderes que se dejan, digamos, hablar, que permiten una opinión de las demás personas, que dicen, mire, ¿qué le parece si hacemos esto juntos? ¿O qué le parece si lo que está haciendo no está bien? Porque yo propongo esto, así como cuando les pregunto a ustedes, yo tengo una propuesta, ustedes me dicen, no, qué chévere, yo tengo una sugerencia, qué bonito, porque es que tampoco la profesora se la sabe todas. Entonces, por ejemplo, los compañeros, yo tengo esta sugerencia, yo tengo esta otra, qué bien, eso es importante y eso es saber escuchar. Y ya por último, entonces, muchas gracias por su atención. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algún aporte que ustedes me puedan también regalar, bienvenido. Eso es lo que les quería regalar, porque si tenemos un buen líder, pues vamos a evitar los conflictos. Pues, digamos, en cierta medida vamos a tratar de mitigarlos. No sé si hay alguna pregunta, ya se me desconectaron, muchachos. Ya son las 8. Todo claro, profe, para mí. Bueno, ok. Entonces, alguien tenía unas, digamos, lo de las evidencias, vamos a mirar rápidamente. Vamos a mirar nuevamente lo del foro. No sé si hay alguna pregunta sobre lo del foro. Entonces, acá en el foro hay un caso. Entonces, ustedes deben contestar estas preguntas teniendo en cuenta el caso de María, Juan, Inés y Rodolfo. No es difícil, no sé si hay alguna pregunta sobre eso. Y contestarlo, ¿no? No sé, alguna pregunta sobre esta parte, que alguien me decía que no entendía, creo que se desconectó, el que tenía como duda. Pero igual la grabación queda entonces. Entonces, leerlo, mire que es fácil, es muy, muy interesante, muy bonito, y ahí ustedes sacan sus conclusiones, cada uno qué perspectiva tiene frente a. Entonces, establecen 5 características que usted buscará en el nuevo miembro del grupo porque cree que son importantes, ¿sí ven? Entonces, ahí tenemos nosotros estas preguntas. Todavía no sé si hay alguna pregunta o han comprendido, porque pues yo la veo más o menos asequible. No sé si hay algún comentario, si ya subieron la evidencia, ya ahorita voy a revisar. No sé qué me dice. Bueno, muchas gracias. Sí. Para mí ya todo muy claro, ya subí la evidencia del trabajo escrito y ya hice los aportes en el foro. Ok. Muchas gracias. Bueno. Entonces, no sé si sigo en la otra evidencia, ¿ya la entendieron también? Pues los trabajos que me han de las 7 me han subido buenos trabajos. Yo los estuve regalando anoche, antenoche. Hoy voy a volver a revisar, ojalá Dios quiera. No sé si es que me está dando la impresión que después de tarde como que la plataforma no sirve, toca por a las 12 de la noche, entonces me va a tocar mirar porque ya debo revisar los foros. No sé si es necesario que les explique en la otra evidencia. Estaban como con la duda. Sí, cualquier cosa, estamos en contacto con el profesor Camilo, si alguien de pronto tiene alguna sugerencia o alguna pregunta o algo, entonces que por favor escriban al grupo de pronto. Sí, porque pues de pronto requieren alguna retroalimentación, no sé. Qué lástima que se me fue la red y no sé. Entonces sería pues agradecerles por su atención y pues que les quede, digamos, un concepto claro sobre liderazgo, que es importante que lo manejen y lo tengan en cuenta siempre. No sé si hay alguna pregunta o
Y pues ahí qué pena con el tiempo de ustedes. Por mí no hay ningún inconveniente para escucharlos a lo que ustedes necesiten. No sé si hay algo otra. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecerles a todos y que Dios me los bendiga, se me cuidan mucho y cualquier cosa estamos atentos. Y me dicen que las personas que quedaron ya están, comprendieron las evidencias y realizan el trabajo de la lectura, entonces no hay inconveniente. Si cualquier cosa, entonces estamos ahí atentos para cualquier sugerencia. Bueno, muchas gracias. Profesor Camilo, muy amable por su colaboración. Bueno, ok, Dani, muchas gracias. A ustedes muchas gracias.